Hola a todos y a todas. Bueno, estamos nuevamente ahora trabajando la segunda etapa o periodo de la historia argentina que transcurre entre 1820 y 1829, referido al el predominio unitario. Así que bueno, iniciamos ese recorrido. Bueno, entonces vamos a trabajar sobre esta etapa, la que corresponde a 1820-1829. Es el momento en que se inicia el tiempo de las autonomías provinciales. Sabemos que después de la batalla de Cepeda, el poder se disgregó y directamente va a ser ejercido por cada una de las provincias que van a definir sus leyes y sus autoridades. Los gobernadores solían ser caudillos, es decir, los jefes militares que tenían gran influencia sobre los sectores rurales. Ejemplos de ellos pueden ser Ramírez, López, Bustos, Güemes, Facundo Quiroga, Juan Lavalle, el general Paz, unos y otros de distintas tendencias, pero siempre estaban en constante rivalidad debido a cuestiones limítrofes entre las provincias, a cuestiones políticas que tenían que ver con sus convicciones, y esto generaban permanente inestabilidad. Esa inestabilidad trató de salvarse a partir de la firma de pactos, de acuerdos, que bueno, sostenían que próximamente iban a poder sancionar una constitución. Pero bueno, si pensamos en la situación de la provincia de Buenos Aires, a partir de 1820, bueno, la mayoría de sus gobernadores fueron grandes reformistas, trataron de impulsar la economía y la modernización de la ciudad. Así es el caso de la figura de Bernardino Rivadavia, que comienza siendo ministro del gobernador de la provincia y luego termina convirtiéndose en el primer presidente, ¿sí?, de nuestro país. En ese mismo contexto se sanciona la segunda constitución en 1826, es una constitución que nuevamente los porteños impulsan para poder defender sus intereses, y es así que esta centralización va a ser nuevamente rechazada por las provincias. Este carácter unitario no era el que sostenía el resto del país o la mayor parte del país, pero sumado a esto sabemos que bueno, Bernardino Rivadavia debe enfrentar un conflicto internacional, que es la guerra con Brasil, eh, por la que fue realmente muy cuestionado respecto a cómo él se manejó, y esto le costará, bueno, la renuncia. Así que nuevamente se pierde ese gobierno nacional que se había logrado, y se termina constituyendo nuevamente o volviendo a las autonomías provinciales. Eh, a partir de ese momento la provincia de Buenos Aires va a recuperar la gobernación de manos de Manuel Dorrego, que es un federal, que es quien termina definiendo el fin de la guerra. Esto no va a ser, digamos, aceptado por algunos, sobre todo generales que habían participado de este conflicto internacional, y bueno, lo terminarán llevando a una interna y a una rencilla que bueno, le costará hasta la vida. El resultado de la guerra con Brasil será la independencia de la República Oriental del Uruguay, y paralelamente, bueno, Dorrego va a tener que enfrentarse a estos grupos que lo asesinan y dan final a este periodo de esta manera trágica en 1829. Por eso decimos que esta etapa, donde mayoritariamente sus gobernadores en la provincia de Buenos Aires fueron unitarios, bueno, va a terminar con el asesinato de Dorrego de parte de Juan Lavalle, y que, bueno, eso dará inicio a que, bueno, aparezca la figura de un federal con prestigio, con reconocimiento por parte de, bueno, sobre todo el campo y los sectores hacendados, que terminará tomando
de alguna manera la responsabilidad de la dirección de la provincia de Buenos Aires y finalmente de todo el país. Esto lo vamos a ver en la próxima etapa. Avanzaremos sobre todo el ciclo siguiente, pero no quiero dejar de desarrollar con ustedes las características o la definición, en este caso, del tipo de proyecto para nuestro país que tenía una tendencia y la otra, los unitarios y los federales. Así que esa será la próxima cuestión que vamos a desarrollar. Bueno, para analizar cuál es la propuesta del proyecto federal y unitario o centralista para nuestro país, les propongo entonces que miremos este cuadro de alguna manera comparativo de algunos elementos. Bueno, si pensamos en el proyecto federal, observen ustedes que el federalismo sostiene que lo primero que debía defenderse serían las autonomías provinciales. Es este derecho a poder decidir sobre sus leyes y sobre sus gobernantes. De alguna manera, el federalismo no puede definirse como una corriente absolutamente homogénea, todo lo contrario, sino que existían tendencias de acuerdo a las regiones y algunas diferencias respecto a la propuesta económica en cuanto a cómo desarrollar el modelo económico de nuestro país. Así encontramos tres regiones bien definidas: la de la ciudad de Buenos Aires o los porteños, la del litoral y la del interior. Tanto la región del litoral como la de los porteños o bonaerenses estaban de acuerdo en la posibilidad del desarrollo del libre comercio. La base de la economía de estos sectores que apoyaban era la exportación de materias primas, es así que les interesa poder tener este intercambio libremente. Pero la región del interior de las provincias tenían un desarrollo económico distinto, basado más bien en las artesanías y las manufacturas, por lo que el ingreso de estas mercancías del exterior, sin ningún tipo de impuestos, no les permitía competir internamente, y es por eso que estaban en contra de estas políticas librecambistas y preferían políticas proteccionistas. En cuanto a la cuestión del puerto, será esencial en la discusión en todo este periodo, ya que bueno, los ingresos del puerto eran concentrados exclusivamente por Buenos Aires y las provincias en general exigían poder repartir esas riquezas para igualar esas desigualdades o para igualar de alguna manera la desproporción de riqueza que existía entre unos y otros. Y bueno, la posibilidad de habilitar nuevos puertos para aquellas provincias como las del litoral que tenían ríos en sus orillas, es otra de las cuestiones que va a ser una discusión que los diferencie. Pero todos coincidían en la necesidad de tener sus propios gobiernos y de elegir a sus autoridades y sus leyes. En cuanto a quiénes son el grupo que lo constituye, bueno, veremos que básicamente van a ser aquellos hombres dedicados a los trabajos del campo, desde los peones hasta los jornaleros, pasando por aquellos que son los dueños de los campos, los grandes hacendados y criadores de ganado. La mayoría de ellos reconocen y respetan todo lo que es la cultura y la tradición hispana, cosa que los va a diferenciar notablemente de los unitarios, que por el contrario tenían una admiración por el modelo europeo, sobre todo por el modelo anglosajón, y lo querían imitar y trasladar a nuestro país. Así vemos entonces que la mayor parte de los, o para no decir todos los unitarios, tenían una concepción liberal y centralista de la política, consideraban que no todos estaban aptos para participar de la política y que ese grupo, que en general eran sectores intelectuales relacionados con las profesiones liberales
como los abogados, los contadores, como los médicos, aquellos que, los comerciantes por sobre todo, ¿no? Serán los que están como signados para dirigir los caminos del Estado y la dirección del gobierno. Se enfrentan por esto mismo a los caudillos y consideran que la nación está constituida previamente a la constitución de las provincias y es por eso que no reconocen las autonomías, no aceptan esta posibilidad de que las provincias definan sus gobiernos, sino que esto está por sobre ellas. El Estado nacional debe dirigir la totalidad del territorio y esto lo debe hacer ese grupo selecto, esta élite que estaba concentrada en la ciudad de Buenos Aires o en los centros urbanos más importantes del interior en las provincias. Estamos hablando de un grupo que exige la continuidad de determinados privilegios. Entonces aquí cabe preguntarse, bueno, ¿cuál es la gran diferencia entre el tipo de país que pretende un grupo y otro? Así que esa pregunta sigue rondando y cuáles fueron estos primeros intentos de organización constitucional, por lo que vimos hasta aquí, tratan de, intentos que se concentran en un modelo unitario. Tanto la Constitución del 19 como la Constitución del 26 van a ser constituciones de corte unitario o centralista. Bueno, para seguir afianzando todos estos temas y estas categorías, les propongo, observar este documental que registra estos lugares sobre los cuales nosotros estamos mencionando, se desarrolla la historia y vuelve a alguno de estos conceptos que hemos trabajado hoy. Bueno, de esta manera me despido y les vuelvo a reiterar la necesidad de que tomen registro en sus carpetas, que revisen sus actividades, que completen las consignas que se van planteando, como así también anoten las dudas que surjan. Nos vemos pronto. Saludos a todos.